El título del mensaje de esta noche es Instrumentos en sus manos. Instrumentos en sus manos. Vamos a poner el texto bíblico en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. Dice así el verso 16. Está hablando Jesús. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Ese fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Amén. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has escogido y porque tus frutos, Señor, los ponemos delante y al servicio tuyo. Ustedes saben que Dios es omnisciente. Omnisciente quiere decir que Dios lo sabe todo. El Señor conoce a cada uno de nosotros, al mínimo detalle, mi hermano. Dios conoce hasta el pensamiento más escondido en nuestra mente. Ese que estás teniendo ahora también lo sabe. Él conoce hasta el número de los cabellos en nuestra cabeza. Y solo Dios tiene esa cualidad. ¿Y sabes por qué? Porque Él es único. Maravillosamente único. Ese Dios maravilloso que tenemos, ese Dios que adoramos, ese Dios conoce a cada uno y te conoce, por supuesto, también a vos. Dios nos ha llamado para que seamos sus hijos y llama a toda la humanidad para que se arrepienta. Amén. Y lo más maravilloso es que Dios te ha escogido a vos. No es una casualidad, mi amado, mi amada, que vos estés aquí en la casa del Señor. No es una casualidad que un día se te haya presentado el Evangelio, lo hayas escuchado, lo hayas creído, lo hayas aceptado. Dios nos ha llamado para que seamos sus hijos y llama a toda la humanidad para que se arrepienta. Ahora, lo más maravilloso es que Dios te ha escogido, sí, para que le sirvas, porque su amor no tiene límites. Y siendo como éramos, ¿te acordás cómo eras antes del Señor? Siendo como éramos. Aún así Dios decidió enviar a su Hijo para morir por nuestros pecados. El amor de Dios es maravilloso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo creen? Romanos 5:8 dice ya que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor nos ha escogido, mis amados, para que seamos sus hijos. Somos llamados por voluntad de Dios para pertenecer a esa nación santa. Esa nación santa que es el reino de los cielos. Para que le obedezcamos, para que le sirvamos con todo nuestro corazón. Pero siempre va a ser nuestra decisión el seguirle o rechazarlo. Hay mucha gente que decide rechazar el Evangelio. Pero gracias a Dios hay mucha gente que también decide aceptar la salvación a través del Evangelio de Jesucristo. Como vos que estás hoy aquí. Pero Dios deja claro que en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12 dice, de hecho en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. La Biblia lo dice que solo en Él, en ningún otro hay salvación. Dios nos ha llamado para que seamos esa nación santa, ese pueblo escogido para servirle en todo lo que nos mande. Y la Biblia nos muestra como instrumentos de Dios escogidos. Hechos allí capítulo 9, verso 15 dice, ve, insiste al Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel.
El contexto de este versículo es cuando Dios envía a Ananías a la casa de un tal Judas, en donde estaba Pablo, para que le imponga las manos, para que Pablo recobre la vista. Y ante el temor, ante la duda de Ananías, porque Ananías sabía de quién se trataba, quién era aquel que Dios lo enviaba a visitar. Ese hombre era Saulo, era el perseguidor de los cristianos. Y Dios dice que vaya, que no temiera, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre. No hemos venido, mis amados, a los pies del Señor por casualidad. Vuelvo a repetirte, vos no sos una casualidad en el plan de Dios, sino que Dios nos ha traído para usarnos, para que seamos útiles herramientas en sus manos, ser instrumentos en esas manos a través de los dones que el Espíritu Santo ha dado a cada uno. Porque vos tenés dones que Dios te ha dado a través del Espíritu Santo para que los pongas al servicio de la iglesia, para que los pongas al servicio de tu prójimo, para que los pongas al servicio del Señor. Ser instrumentos en sus manos a través de los dones que el Espíritu Santo ha dado a cada uno y que tenemos que poner en acción para la gloria de Jesucristo. Amén. Estas palabras son poderosas, las que acabo de decir, por lo que te pido que se las repitas a quien tenés a tu lado. Mirá al que tenés a tu lado y decile: no hemos venido a los pies del Señor por casualidad. ¿Lo escuchó el que tiene al lado? Porque así me sonó desde acá. Y si vos, mi hermano, vas a transmitir el mensaje del Señor así, y después no te quejes si nadie entiende lo que decís y no acepta al Señor. Decile: no hemos venido a los pies del Señor por casualidad, sino que Dios nos ha traído para usarnos. Aleluya. En las manos de Dios somos instrumentos escogidos. Y como en este versículo, Dios tiene para nuestra vida un plan especial, como lo tuvo para sus discípulos, como lo tuvo para Pablo, como lo tiene para cada uno de nosotros. Él tiene para nuestra vida un plan especial, una tarea que cumplir, tiene un mensaje que dar a la humanidad a través de nosotros. Dios, que todo lo sabe, nos ha llamado con un propósito. Ese propósito está en su mente desde el principio, el cual debemos cumplir cada uno de nosotros. Cumplir con este propósito, cumplirlo en este tiempo, cumplirlo en este lugar, cumplirlo bajo estas circunstancias. No importa cómo ni cuándo, sino hay que cumplirlo. No importa cuál sea la circunstancia. Si estamos aquí es por algo, mi amado. Dios se quiere glorificar a través de nosotros. Dios quiere glorificarse a través tuyo, pero es nuestra decisión si queremos que Dios nos use como Él quiere o si haremos nuestra voluntad. Hay gente que dice sí, pero hace lo que se le antoja. Y hay gente que dice sí y hace la voluntad del Señor. ¿En qué vereda estás? ¿En la que hago lo que quiero o en la que hago la voluntad de mi Padre Celestial? Es conveniente para nosotros que dejemos obrar a Dios. Nos conviene que Dios obre, que no seamos tropiezo para su obra, sino que seamos instrumentos en sus manos. Lo que Él quiere hacer no es algo pequeño, mi amado, mi amada. No es algo pequeño. Lo que Él quiere hacer no es algo que pase desapercibido, no, para nada. Lo que Dios quiere es transformar al hombre y a la mujer para gloria de su nombre. Por lo tanto, debemos entregarnos totalmente en sus manos, porque Él se va a encargar del resto. Rendite
en las manos del Señor y Él se encargará del resto. Y si queremos ver la gloria de Dios, entonces debemos estar completamente rendidos en sus manos, dejarnos utilizar por sus manos. No necesitas esforzarte por hacer las cosas, porque no vas a poder. Con tu esfuerzo no va a alcanzar. Lo que sí puedes hacer es creer en Dios. Lo que sí puedes hacer es creer en su poder y ver la obra maravillosa que Él hará. Contemplemos la gloria de Dios, mis amados, y dejemos que Él haga a través nuestro. Amén. 1 Corintios 1:27 dice que Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y el profeta Joel dice, diga el débil, fuerte soy. Dios se glorifica a pesar de nuestras debilidades. Es precisamente en esa característica, nuestra debilidad, en donde Dios se glorifica. Y esto tiene su razón de ser, tiene una razón de ser. Es para que no nos glorifiquemos, ni nos gloriemos nosotros en los logros, sino que debemos dar toda la gloria al que la merece, y el que la merece es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en esas debilidades, en eso que tenemos más flaqueza, es donde Dios nos toma y obra de una manera maravillosa. Dios usó a un tartamudo para hablar al faraón del imperio más grande y poderoso del mundo en aquel entonces. Ese fue Moisés. Él usó al hijo más joven de un padre para hacerlo rey de su pueblo. Ese resultó ser David. Dios eligió a unos pescadores para que enseñaran al mundo el mensaje de salvación, y esos resultaron ser sus 12 discípulos. Gente que tenía debilidades, gente que tenía fallas, gente que no era ni siquiera cerca de ser perfecta. Pero Dios los usó. Dios puede usarnos de una forma especial si le dejamos, si se lo permitimos. Es por eso que tenés que tener bien presente que todos los cristianos podemos ser instrumentos de Dios. Todos los que hay aquí, 40, 50 personas, todos podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Si vos todavía no sabés qué hacer, si vos todavía tenés un don que has descubierto, pero que aún no lo pusiste en las manos del Señor, pues hoy yo te digo, ponete en las manos del Señor. Deja que las manos del Señor sean quien maneje ese instrumento, maneje esos dones. Hay gente a lo largo de mi vida de que nunca ha hecho nada en la iglesia, más que gastar la silla, porque ya ni la calentaba. Estaba tan frío el tipo que no la calentaba. Lo único que hacía era gastarla cada vez que se sentaba. Pero un día Dios le habla y se da cuenta realmente de todas las virtudes y dones que tenía para poder poner al servicio del Señor. Y se lamentó de cuánto tiempo dejó pasar teniendo esos dones, esas cualidades, y no permitiendo que el Señor las usara en el lugar que lo había puesto. Pues yo te digo que todos podemos ser instrumentos de Dios. Todos podemos ser instrumentos de Dios. Dios quiere que lo seas. Dios quiere que lo seas. Pero la pregunta, ¿sabes cuál es? Vos, mi amado, vos, mi amada, ¿estás dispuesta a hacer ese instrumento en manos de Dios para transformar al mundo? ¿Estás dispuesto? Si por nuestra mente cruza la idea de que somos usados por nuestras habilidades,
que Dios nos utiliza por nuestra capacidad, que Dios nos utiliza por nuestros recursos, pues entonces estamos en un gran error. Dios no obrará de la manera que Él quiere hacerlo si nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas porque somos capaces. Dios dice que si nosotros no predicamos, las piedras hablarán. Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Les dice Jesús a los fariseos que querían acallar a sus discípulos allí en Lucas 19:40. Y yo lo creo. Mi amado, tenés siempre presente que somos barro en las manos del alfarero. Vos sos barro en las manos del Señor. Así como leemos en la Biblia de hombres y mujeres que enfrentaron ejércitos enteros, que se jugaron la vida, de personas que cambiaron la historia, pues debemos saber que Dios puede volver a hacerlo. Él quiere volver a hacerlo, pero no está buscando Dios lejos de vos a personas que lo hagan. Dios te está buscando a vos para convertirte en un instrumento a su servicio, para ser un instrumento de testimonio, para ser ese instrumento de oportunidad de salvación, al poder declarar que Jesús es el Salvador y que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Vos sos el instrumento. Dios te llama para que veas sus maravillas. ¿Quieres ver las maravillas del Señor? Pues déjate entonces utilizar por el Señor. Deja que el Señor obre en tu vida. Deja que obre en tu familia. Deja que obre en tu iglesia. Deja que obre sobre todo lo que se te presente. Marcos 13:11 dice: y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino ¿quién? El Espíritu Santo. Jesús mismo le dice a sus discípulos que en el momento en que fueran enviados a la cárcel, ni siquiera debían pensar en las palabras que debían decir, sino que el Espíritu Santo hablaría por ellos. Él pondría las palabras en su boca para transmitir lo que Dios quería que escucharan. Y cuando dejamos que Dios obre, no hay duda que nuestros ojos van a ver las maravillas, no hay duda que nuestros ojos verán la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Vaya pasando a adoración. En esta noche te digo que seamos barro en las manos del alfarero. Sé barro en la mano del alfarero. Permitile que te convierta en ese instrumento que Él quiere que vos seas. El alfarero toma el barro y lo moldea como Él quiere, y a veces lo desarma y lo vuelve a armar. Y así es Dios en nuestra vida. Algunas veces será doloroso, será penoso, pero debemos sentirnos gozosos de ser transformados en instrumentos para bien. Una transformación es continua en el creyente. No es que pasa una sola vez y se acabó. Dios trabaja continuamente, diariamente, a lo largo de toda nuestra vida, transformando aquello que Él necesita para la gloria de su nombre. Y todo lo que Dios hace es de bendición. Todo lo que Dios hace es honoroso. Y que ese honor que deposita sobre nosotros, ese honor de poder ser usados por Dios, de ser de bendición para otras personas, mi hermano, no te lo pierdas. No lo dejes pasar. No lo ignores. Dios nos recompensa cuando a través de nuestras palabras, a través de las acciones, las personas conocen al Señor. Él te bendice. Dios se goza realmente cuando ponemos
nuestro cuerpo, cuando ponemos nuestra alma, cuando ponemos nuestro espíritu para la obra de sus manos. Somos como barro. Dejemos que Dios nos transforme. Deja que Dios te transforme en una vasija de honra para nuestro Dios. Permitile ser el instrumento que Él necesita en sus manos. En Isaías 6, del 6 al 8, el profeta dice: en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. El Dios de amor, tu Dios de amor, hoy quiere limpiarte para poder ver su gloria, para que puedas ver toda la gloria de Él en tu vida. Amigo y hermano, que tal vez consideras que ya no hay oportunidad, esa oportunidad para vos por las faltas cometidas. El Señor Jesús quiere limpiarte. El Señor Jesús quiere quitar toda culpa. Él quiere hacer de vos una nueva criatura, un instrumento útil en sus manos. Así que deja que esta palabra de Dios cumpla su propósito en cada uno de ustedes. Deja que esta palabra sea la santificación y la salvación en tu vida. Como lo dice Zacarías allí en el capítulo 3, verso 4. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí, dispuestos a servirle: quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo: ¿cómo puedes ver? Ya te he liberado de tu culpa, y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Dice el verso 3 que Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Esas eran nuestras vestiduras, mis amados, al momento en que Jesús sale a nuestro encuentro. Estabas vestido con vestiduras sucias, ropas sucias, que Jesucristo nos las ha cambiado por ropas espléndidas, dice la palabra del Señor. Cuando confesamos nuestros pecados y le aceptamos como Salvador. Entonces, iglesia, miremos cómo el Señor Jesús nos llama a creerle, cómo Jesús nos llama a no tener miedo. Él nos dice: no temas, da un paso al frente, porque Él mismo nos limpia de toda inmundicia y deja todo eso atrás. Decile al que está a tu lado, pero fuerte y claro, no temas, da un paso al frente. No temas, da un paso al frente. Dios cumple sus promesas, mi amado. ¿Podemos bajar la guitarra un poquito? Dios cumple sus promesas. Solo tenés que obedecer a Dios. Dios está en medio nuestro. Dios está en medio tuyo. Dios está en tu hogar. Dios está a tu lado, siempre. Pues tenés que abrazarlo, porque Dios nos cuida, porque Dios te cuida. Y aún más importante, hay algo más importante aún. El Señor Jesús resucitó, Él está vivo y quiere limpiarte y hacerte un hombre victorioso, darte ropas espléndidas, hacerte una mujer victoriosa, mi hermana, hacerte un hombre victorioso en sus manos. Dios te está declarando que eres su instrumento escogido para dar a conocer su nombre. El Señor Jesús a diario nos extiende la invitación. ¿Cuántas veces me la ha extendido a mí? ¿Cuántas veces la he ignorado? Hasta que un día
quebrantó mi vida. Y ya no pude decir, la dejo pasar. Todos los días Dios extiende la invitación más maravillosa de todas. Una invitación única, una invitación exclusiva para sus hijos, para tener entrada en el reino de los cielos. Solo una cosa nos pide, y es no tener miedo y permitirle ser instrumento en sus manos. Anímate a ser instrumentos en las manos del Señor, y sobre lo demás el Señor Jesús nos dará la victoria. Dios te va a dar la victoria. Deja que Él obre. Permitile ser un instrumento en sus manos. Amén.